Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Espero que te encuentres muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando ningún tipo de dato personal, ni estoy pidiendo datos personales. ¿Vale, sacerdote, sacerdotisa? Muy bien. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, mi querido Virgo. Muy bien. Hay una imagen muy curiosa, Virgo. Es como que tú intentaras escalar, más que escalar, llegar a la cima, pero es como que estás aferrándote a la arena, cariño. No sé si tú de repente has visto esto o has pasado por esta situación en la cual de repente tú quieres llegar a la cima, pero estás en un terreno que es arenoso. Y entonces las cosas se dificultan, inclusive la arena, cariño, se desparrama. Y tú te aferras, te aferras, te aferras, te aferras, mi querido Virgo. No sé por qué siento, mi sacerdote, mi sacerdotisa, que existe una persona, como dice en esa frase, que está echando lo que es más leña al fuego. En vez de no complicarte la vida, las cosas te lo están poniendo más difíciles. Ese es el mensaje, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Siento, mi querido Virgo, como que ellos piensan o creen que van a poder contigo. Ellos piensan o creen que van a ganar esta batalla, esta situación, este conflicto, porque vienen con una seguridad, vienen con mucha ira, sinceramente. Al margen de la edad que tú tengas, mi querido Virgo. Pero yo siento, Virgo, que tú no te me vas a rendir. Tú vas a seguir para adelante, tú vas a continuar, Virgo. Pero ellos piensan que van a ganar la batalla, mi sacerdote, mi sacerdotisa. No van a poder contigo, corazón. No van a poder, Virgo, te acordarás. Porque yo te noto que eres una persona perseverante, una persona que no tira la toalla tan fácilmente. Eres una persona perfeccionista, eres una persona inteligente, Virgo. Y ellos piensan que están ganando la batalla. Vamos a ver signos, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Me sale un Piscis o Acuario, me sale Virgo, Capricornio, otra vez Capricornio, cierras con Virgo, cariño, ¿vale? Uno más, Cáncer, ya está, porque se ha repetido 2 veces los signos, corazón. Vamos a ver iniciales, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. La letra I, la letra S, la letra A, la letra F. Muy bien, Virgo. Carta guía, carta consejo. Voy a tomar un poquito mi agua.
Carta guía, carta consejo para mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Virgo. Me sale la carta de la rueda. Vale. Si te das cuenta, mi querido Virgo, mira. No sé si se enfoca bien. Aquí hay un personaje que está montado encima de un caballo. Pero aquí debajo hay muchas almas que quieren tocar a este personaje o simplemente necesitan estar lo que es en tu lugar, Virgo. No sé por qué siento, Virgo, que muchas personas creen, piensan que tú no te mereces posiblemente algo que tú tienes en tu vida. A lo mejor te dicen que no te mereces que tú seas madre, que tú seas padre. No te mereces de repente que te devuelvan ese dinero. No te mereces de repente estar con esa persona. Hay alguien que trata siempre de buscar los 5 pies al gato. Alguien siempre trata de hacerte sentir mal, Virgo. Puede ser pareja, puede ser amistades, puede ser familia. Pero tú tienes que sentirte orgulloso y orgullosa, mi sacerdote, mi sacerdotisa, porque tú estás haciendo las cosas bien. Pero siempre te lo recuerdan. Siempre te lo están recordando. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. No sé por qué siento, Virgo. No sé por qué siento que algo va a pasar en esta semana. Sí, algo pasa en esta semana. Lo estoy sintiendo. Esto pasa así, ¿vale, Virgo? Y en tu lectura, la última predicción que hice lo sentí antes que pase el terremoto de Taiwán. Lo sentí en Tauro, que inclusive mi ventana se abrió y todo. Pero ahora lo estoy sintiendo en tu signo, Virgo. Sí, tengo que hacer esa predicción. Va a ser pronto. Va a ser pronto. Tengo que colgarlo. El sábado lo colgaré. Pero lo estoy sintiendo, Virgo. Voy a apuntarlo. Tengo aquí mi esto. Va a pasar algo. Va a pasar algo, Virgo. Vas a ver. El sábado lo voy a colgar, ¿vale? A las 10:30 a las 10 de la noche, hora de España. Pero es muy curioso, muy curioso. Mucho sonido, mucho ruido, mucho llanto, lamento estoy sintiendo, Virgo. Luego lo pondré en el muro. Vamos a concentrarnos. Pero esto pasa así, Virgo. Esto pasa, ¿vale? Uno puede estar haciendo una lectura, una consulta en casa, cocinando, haciendo deporte y esto pasa. A las personas que somos muy sensibles a esto, pasa. La carta del sol, mi querido Virgo. El tarot de la New. A veces siento, mi querido Virgo, que muchos de ustedes me dicen, Richard, a veces me gustaría no mirar atrás, olvidarme de mi pasado, olvidarme de lo que tengo actualmente y hacer lo que es un reseteo en mi vida y empezar otra vez desde cero, Virgo. Siento, mi querido Virgo, que tú es como que te sientes un poco estresado, estresada, un poquito hartito o hartita con una situación. Es como que me dices, ya no aguanto más y quiero renunciar. Quiero renunciar posiblemente a continuar con este juego. Quiero renunciar a esta persona. Quiero renunciar a ese proceso legal. Quiero renunciar a este trabajo. Quiero renunciar a todo, Richard. Quiero desaparecer. Porque la carta del sol, cariño, es una carta que quiere algo nuevo, quiere superar obstáculos, quiere cerrar un ciclo, quiere hacer un reseteo esta carta. Es preciosa, pero en base a las cartas que yo estoy sintiendo y en base al mensaje del cuenco de cuarzo, que tú tratas de llegar lo que es a tu cima, pero sin embargo es como si estuvieras escalando en arena, que no avanzas, que te arrastra la arena, Virgo. Siento que tú me dices, Richard, quiero
quiero renunciar, no quiero continuar, no quiero seguir, me siento cansado, me siento agotado, agotada, Richard, no puedo más. No te rindas, Virgo. Vas a encontrar la claridad. Esto es un proceso. Esto es una prueba. Vas a encontrar la claridad. Es cierto que la carta del sol, si vosotros me siguen en mi canal siempre, es una carta de superar obstáculos, es una carta de encontrar claridad, de empezar otra vez desde cero, pero es lento. Es lento, Virgo. La carta del sol es una carta buena, pero es lento. Va a llegar. Por eso te dice, no te rindas, aférrate. Aférrate. Muy pronto vas a tener esa tranquilidad, esa paz. Pero no renuncias a lo que con tanto esfuerzo te ha costado conseguir, Virgo. Que a ti nadie te ha regalado nada. Todo lo que tú tienes es con tu esfuerzo, Virgo. O al menos aférrate por ellos, por tus hijos o por la familia que te necesita. Si a lo mejor hay un personaje que no te valora, que no te quiere, que no te respeta, déjalo. Pero hay personas que sí te quieren, hay personas que sí quieren convivir contigo, tratar contigo, hablar contigo. Tú eres especial, simplemente que te estás topando con personas negativas, pero esto también es aprendizaje, Virgo. También es aprendizaje. Vamos a seguir, mi sacerdote, mi sacerdotisa. La carta del 10 de espadas. Es una carta que me dice Richard al costado de la carta del sol. ¿Tú crees, Richard, que no me he dado oportunidad? ¿Tú crees que yo no le he dado tantas oportunidades? Pero nunca encuentro esa claridad. No puedo más, me dices. Porque es una carta que nos hablan de tocar fondo, Virgo. Pero Virgo, cuando un cuerpo toca fondo, cuando lamentablemente mucha gente perece, lo que es en el mar, en el río, luego el agua, cariño, simplemente el cuerpo lo devuelve a la tierra, Virgo. Entonces, mi querido Virgo, tú has tocado fondo, tú estás tocando fondo, pero de ahí no vas a pasar, Virgo. Del suelo vas a salir a flote. Vas a salir a flote, va a haber un cambio, va a haber una transformación, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Entonces tú lo que tienes que hacer, Virgo, aférrate a la vida, aférrate, cariño, a tus sueños, a tus proyectos. No pierdas tiempo con personas que no te dan tu lugar o que te complican la vida, porque es como que alguien aparece a atacar, alguien aparece a juzgarte, alguien aparece a criticarte, Virgo. No, date lo que es tu lugar, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Muchos de ustedes quieren tirar la toalla. No, Virgo, tú no has nacido para fracasar. No, tú no has nacido para fracasar, Virgo. Vamos a continuar, vamos a ver qué me dicen el tarot de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Dice, haz de agua o haz de copas. Escucha. Emociones, relaciones, intuición. Mira esta carta, Virgo. Si te das cuenta, aquí hay una criatura preciosa y detrás, cariño, hay un ángel. Hay un ángel que le está cuidando sus pasos. Y dice, emociones, relaciones, intuición. Échale ganas, Virgo. Échale ganas a la vida. Échale ganas a tu familia, a tu proyecto, a tu sueño, a tu nuevo comienzo. Tú no estás solo, tú no estás sola, aunque tú me digas, Richard, no tengo a nadie en mi vida, porque te sientes como un niño, como una niña desprotegido, desprotegida, pero es que tienes seres de luz que te cuidan, tienes ángeles, arcángeles, tienes a personas muy especiales que ya no están en esta tierra que te cuidan, Virgo, que te están diciendo, emociónate de la vida. ¿Vale? Relaciónate con más personas, date oportunidades. Tienes que hacer caso de tu intuición.
Hay una vocecita interna que te dice, no te me rindas, mi sacerdote, mi sacerdotisa, no te me rindas, todo va a ir bien. Y esto, cariño, se llama también ley de supervivencia. Esto nos pasa a todos. Esa vocecita que muchas veces, cuando uno ha tocado fondo, estás triste, y es tu propia voz que te habla y te dice, ejemplo, Richard, no te rindas. Richard, va a ir todo bien. Richard, date una oportunidad. Richard, levántate. A lo mejor tú te llamas Lupe. Lupe, levántate. Lupe, todo va a salir bien. Lupe, arriesga. O Kevin, arriesga. Todo va a salir bien. Todo va a ir bien. Esa vocecita que es tu propia voz. Tú mismo te hablas. Pero eso, cariño, es energía pura, Virgo. Energía pura. Entonces, muchos de ustedes en estos momentos se sienten desprotegidos, desprotegidas. Muchos de vosotros quisieran quizás en estos momentos el abrazo de mamá, de papá. Siempre nos consolaban, siempre estaban ahí, siempre se preocupan por nosotros. Se quitan inclusive la comida de la boca. Así son los buenos padres, las buenas madres, Virgo. Pero tú necesitas de ellos y quizás no pueden estar por circunstancias. A lo mejor, lamentablemente, ya no está con ustedes. A lo mejor hay una distancia, Virgo. Pero siento mi sacerdote, mi sacerdotisa que van a guiar tus pasos. Sigue aferrándote a la vida. Aunque sientas que se desmorona por pedazos tu camino, sigue aferrándote a la vida, te dicen Virgo. Vamos a seguir. La carta del 8 de fuegos, velocidad, actividad, multitarea. Vale, Virgo. Cuando a veces uno, Virgo, tiene la cabeza, por llamarlo libre, cuando no tienes la cabeza ocupada, Virgo, a veces pensamos cosas negativas, Virgo. Cuando no tenemos un motor y motivo, a veces pensamos que no somos personas útiles en esta tierra, que no tenemos un plan de vida, Virgo. Búscate un plan de vida. Búscate un proyecto, un motor y motivo. Búscate un aliciente que tú digas, por ellos tengo que salir adelante. No te quedes en casita, encerrada, encerrado, con tus recuerdos, con tus problemas, con tus cosas, porque eso es malo. Eso es malo, Virgo. Cuando tú te quedas encerrado, encerrada en tu casa, en tu habitación, en tu mundo con tus problemas, nos vienen pensamientos negativos. Y esos pensamientos negativos, cariño, como estamos así débiles, como estamos tristes, a veces cometemos un error, Virgo. Entonces, no te encierres. Si tú tienes un problema y yo te digo, sal de vacaciones, no tengo dinero, Richard, para ir de vacaciones. Sal y camina por el parque, por la calle, Virgo. Abre tus ventanas de par en par, respira aire, corazón. Porque toda esa mala energía en tu casa también te consume lentamente, Virgo. Y yo siempre lo digo, si tú tienes problemas constantemente en casa, tienes que hacer una limpieza espiritual. Echa agua bendita, incienso, palo santo, haz oraciones, el agua de la ruda, Latinoamérica, por Dios, Perú, mi linda gente de Perú, vosotros abunda la ruda donde ustedes están. El alumbre le abunda también. Eso es oro, cariño. El agua de la ruda, trapea con ese tu piso, el agua de la ruda, aunque el olor es fuerte, pero luego se irá. Estará un par de días y luego pues simplemente trapeas otra vez con cualquier líquido de suelo. Ya está. Pero el agua de la ruda te bota la mala vibra. Virgo, corazón. Entonces, para aquellos que tienen ese recurso, Richard, no tengo ruda. También es bueno, si tienes hoja de eucalipto seco, claro, eso lo llaman saumar. ¿Vale? Yo le digo shaumar en quechua, saumar, ¿vale? Saumar. Entonces, cariño, esas hojas
sin que provoques un incendio, lo haces como un ramito, ¿no? Entonces, cariño, el humo, con cuidado, ¿vale? Siempre hazlo acompañado de una persona porque no va a ser que se te escape una chispa. Entonces, el humo, corazón. O buscas un bol, mira, busca un bol grande, un tazón grande de metal como el cuenco, cariño, y adentro pon hojas secas, 2 hojitas, 3 hojitas de eucalipto, cariño, seco, lo quemas y el humo también sirve para poder shaumar. Yo lo digo en quechua, shaumar. A mi madre no le gusta que diga shaumar. Vale. Entonces, mi querido Virgo, puedes hacer esto. Si no tienes eucalipto, puedes comprar incienso. Richa, no tengo dinero para incienso. Limones. Seguro que vas a encontrar limones o te vas al mercado, caserita. Los limones que a lo mejor de repente tú lo tiras porque tiene una manchita o algo. O yo qué sé, cariño, dile, caserita, por favor, no tengo dinero en estos momentos. Si me regalas un par de limones, necesito urgente. Seguro que te va a dar, Virgo. Seguro que te lo van a dar, ¿vale? Entonces, el limón también es bueno, Virgo. Cuando tú te sientes muy estresada, muy estresado, Richard, siento que la cabeza me va a reventar, ¿vale? Siento que me hinca la cabeza, Richard. Tienes 2 opciones. Tienes 3 opciones. Puedes hacerte la limpieza del huevo. La limpieza del huevo no solamente es para brujería, para mal de ojo, también es para estrés. Te pasa por la cabeza, por todo el cuerpo, te va a absorber ese malestar. Si tienes un limón, Virgo, ese limón vas a agarrar, lo partes en 2, corazón, y pásalo por la brasa, pásalo por el fuego, que se caliente el limón. Tiene que estar caliente el limón, ¿vale? Lo pasas por el fuego, por la brasa, mi querido Virgo. Caliente ese limón a la temperatura que tú aguantas, te lo pasas por la cabeza, cariño, con una oración en forma de cruz. Te lo pasa por la cabeza. Vas a sentir que te relajas, Virgo. Vas a sentir que sueltas toda esa mala carga, esa mala energía. Y si no, el alumbre. Sé que en muchos países el alumbre es muy difícil, pero el limón, Virgo. El limón. Voy a hacer un video, porque con el limón caliente nunca lo he hecho, ¿vale? Siempre lo he hecho con el limón normal. Pero el limón caliente, Virgo, te quita el estrés, las dolencias del cuerpo también. Es bueno, cariño, y lo tienes ahí. Porque siento que muchos de vosotros, Virgo, se sienten como muy estresados, muy estresada. Muchos de vosotros dicen, Richard, ya no aguanto más. Ya no puedo seguir con esta situación. No me insistas, Richard. Tú no estás en mi pellejo. Yo te entiendo, Virgo, pero ¿qué quieres que te diga, sacerdote, sacerdotisa? ¿Quieres que te diga, vale, Virgo, tira la toalla, ¿vale? Húndete en tu desgracia, en tus problemas. No. Yo no estoy para decirte esto, Virgo. Yo estoy para darte esperanza. Aunque mucha gente diga, Richard, de las esperanzas no se vive. Te equivocas. Tú puedes crear tu mundo con tu mente. Tú puedes mejorar tu historia, tu vida, Virgo. Todo es cuestión de fe. Todo es cuestión de buscar oportunidades. No te quedes encerrada, encerrado. Tienes que cambiar el chip. Cambia la manera de ver la vida, Virgo. Que si no te corresponde un hombre o una mujer, no pasa nada. Llegará otra persona en tu vida, Virgo. Que si en este momento no tienes dinero, no pasa nada. Tú busca las opciones, Virgo. Busca las opciones. Puedes tocar puertas y decir, Señor, señora, necesito ganar dinero porque no tengo trabajo, tengo que comer. ¿Puedo limpiar tu casa? No pasa nada si limpias casa. Yo he limpiado casa. Yo he limpiado baños. Yo he vendido en la calle productos, he vendido fruta, pescado, pan, detergente por la calle, Virgo. No hay nada de malo, todo trabajo es honrado, Virgo. Pero que eso te sirva, cariño, para que tú tengas tu capital, para que tú vuelvas a resurgir otra vez como el ave fénix, Virgo. Pero no te quedes lamentándote, no vas a ganar nada lamentándote. Virgo, nada, sinceramente, nada vas a ganar. Al contrario, te vas a deteriorar tú. Mírate en el espejo, Virgo. Seguro que las ojeras están hasta aquí. Te ha salido hasta granito, barrito por aquí, porque no te cuidas.
te estás descuidando por tus problemas, Virgo. Tú lo que tienes que hacer, Virgo, aunque te llamen egocéntrico o egocéntrica, perfecto, ya me hiciste daño, pues ya está, no pasa nada. Te vas a casita, cariño, te das una ducha, te lavas la cara, échate tu mejor crema, sal a hacer ejercicio, Virgo, y empieza otra vez desde cero. No pasa nada si tú tienes una traición. No pasa nada si alguien te pone los cuernos. No pasa nada si pierdes el trabajo. Ya está. Lo hecho está hecho, Virgo. Ahora tienes que empezar otra vez. Tienes que volver a dar pasos, Virgo. Entonces, no hay pretexto para salir adelante otra vez. Vamos a continuar porque aquí te dice 8 de fuego, velocidad, actividad, multitarea. Multitarea, multitarea, Virgo. Empieza a hacer varias cosas para que tu mente lo tengas ocupada. Porque cuando la mente, cariño, está desocupada, corazón, vienen todos los males. Es esto. Mi madre, mi abuela siempre decía, tienes que trabajar, tienes que estar trabajando. Porque si no, cuando tú tienes muchas horas libres, cariño, te vas por lo fácil. ¿Y es la verdad? Es la verdad, cuando uno tiene tantas horas libres, cariño, haces cosas que luego te arrepientes. Tienes que mantener esto ocupado, Virgo, ocupado. Vamos a ver. ¿Qué más te dice mi sacerdote, mi sacerdotisa? Vamos a ver, Virgo, esta carta. El 5 de agua. Decepción, perdón, arrepentimiento. Tú sientes, mi querido Virgo, que ya no vas a tener una oportunidad. Pero fíjate bien en las figuras. No todo solamente es mensaje. Si te das cuenta que hay un personaje que está sufriendo, hay 3 copas que se han caído y hay 2 copas que están en pies con una caja de leche. Entonces, Virgo, vale, se te han caído 3 copas, has derramado la leche, pero todavía te queda una caja de leche entera. Entonces, Virgo, ya está, ya cometiste un error, has tenido lo que es un problema, te ha salido mal algo, pero ya está. Estás vivo, ¿no? Y como estás vivo, cariño, tienes que seguir adelante, tienes que continuar. Tú estás pasando por un proceso de pruebas. Tienes decepciones con tu pareja, con tu familia, con tu entorno, en un trabajo, en un proyecto, te frustras, Virgo. Estás frustrado por esto, pero no pasa nada, ya está. ¿Qué pasa, cariño? ¿Que tú jamás ibas a tener un problema? Eres un ser humano. Es cierto que eres una persona muy perfeccionista, pero eres un ser humano. También tenemos errores, Virgo. Si has hecho algo malo, ya está, arrepiéntete. Dios, por favor, dame una oportunidad. Estoy arrepentido, estoy arrepentida por esto. Y ya está. Buscas una solución, Virgo. Porque siento, mi querido Virgo, que inclusive te noto como avergonzado, avergonzada por esta situación. Te da como un poco de pena hablar de lo que te está pasando. Cariño, ¿qué pasa, corazón? Seguro que lo que te ha pasado, lo que tú estás pasando, todo el mundo lo ha vivido, Virgo. Tú no eres un extraterrestre, corazón, ¿vale? Entonces, mi querido Virgo, no pasa nada. Levántate, siéntete orgulloso y orgullosa, porque, cariño, es de sabios corregir, es de sabio levantarse otra vez, Virgo. Eso habla de tu buen carácter, Virgo. Entonces, siga adelante. Vamos a continuar. Vamos a ver, Virgo, qué es lo que piensan ellos o ellas de ti, de ese grupo de personas con las cuales tú estás teniendo un choque, un encuentro, un enfrentamiento. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ellos de ti, Virgo? Vamos a ver. ¿Qué piensan ellos de ti? Mi sacerdote, mi sacerdotisa. ¿Qué piensan ellos de ti, Virgo? ¿Qué piensan ellos de ti? La carta del 8 de bastos. Estas personas, cariño, solamente les gusta juzgar. Te juzgan mucho, ¿vale? Mucho te juzgan. La carta de la reina de bastos, ¿ves? Son personas que todo el mal, todo el problema te lo chantan a ti. Ellos no.
Ellos son perfectos, cariño. Pues si son perfectos, tendríamos que canonizarlos, ¿no? Yo qué sé, la Santa Lupe, el Santo Kevin, cariño, la Santa María. Porque ellos se sienten perfectos. Ellos lo único que hacen, Virgo, es atacar, atacar y atacar. Porque sale la reina de bastos. La reina de bastos, cariño, es una persona que no quiere perder. Es una persona que se siente seguro, segura. Eso es lo que pasa, Virgo. Es una persona que inclusive puede ser muy influyente. Pero no pasa nada, cariño. Es un ser humano. Esta persona, todos vamos a parar en el mismo lugar, en un espacio de 2 metros máximo de largo, cariño, y de ancho, que creo que es 1,5 metros. Es así. Y si no, en un pequeño cubo, cariño, y vas a ser ceniza. Entonces, ¿por qué tienes que tener miedo a esa persona? Virgo. ¿Por qué? Tienen que perder el miedo. Mi querido Virgo, no digo que tú seas una persona cobarde, no, pero a veces cuando uno tiene un problema, como que se nos baja la defensa, ¿no? Como que estamos así temerosos, cariño. No, recupera tu poder. Tú no tengas miedo a nadie, Virgo. Tú no tengas miedo a nadie, Virgo, ¿vale? Tú tienes que dar cara, enfrenta. Ya está, mi querido Virgo. Y esto pasa mucho también, te pasa que cuando tienes una entrevista del trabajo, o también lo que es, supongamos cuando yo tenía, creo, ¿cuántos años? 27 años, creo, ¿vale? Yo pedí lo que es la visa para venirme aquí lo que es España. Pero estaba nervioso, Virgo. Yo, sinceramente, te cuento mi experiencia. Yo, sinceramente, a estas personas del consulado de España los veía como dioses, cariño, superiores a uno, mi querido Virgo, ¿vale? Porque encima cuando tú tienes una entrevista de esto, como que te muestran un perfil como que aquí yo soy el rey, de rudos, de amargados, de amargadas, ¿sí o no? Y te intimidan, Virgo. Pero ¿sabes qué pasó una vez, Virgo? Te cuento, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Una vez tenía que hacer lo que es sacar un documento, una entrevista. Estaba adentro ya haciendo una entrevista. Porque yo lo intenté, 2, 3 veces lo intenté, Virgo. Entonces mi sacerdote, mi sacerdotisa, había un chico, menudito, corazón, menudito, sinceramente, morenito, delgadito ahí. Es esto. Yo frente a esta persona era un modelo, sinceramente, ¿vale? Pero yo aprendí algo de esta persona. Para que veas, cariño, las apariencias muchas veces engañan. Yo aprendí algo de esta persona. Esta persona, cariño, creo que no llegaba creo que medía 1,60 m o 62, vamos a ver. Yo mido 1,70 m, ¿vale? Un poquito más, ya está. Pero este chico, cariño, fue a sacar lo que es una actualización de un documento en el consulado de España, en la Embajada de España en Perú. Y entonces, cariño, porque como ellos se creen los dioses, sinceramente, le dijeron, lo siento, pero ya pasó tu turno. Había pasado, creo, como 5 minutos, creo, ¿vale? Y entonces el hombre no pudo llegar a tiempo. ¿Por qué? Porque se retrasó su coche, tenía la criatura y todo esto. Y por 5 minutos no lo querían atender, Virgo. Entonces el hombre lo dijo. O sea, tú no me quieres atender a mí por 5 minutos y sin embargo yo tengo que esperarte horas aquí para que me atiendas. Así se le encaró, Virgo, se le encaró. Yo estoy en mi derecho, yo te he pagado lo que es una tasa. Yo no estoy faltando, me he retrasado 5 minutos. ¿Por qué? Porque he tenido este percance. Y lo único que quiero es que me actualices este documento. No te estoy pidiendo que me des un riñón. Así el hombre se lo dijo así. Ustedes están mal acostumbrados, que piensan que porque nosotros somos peruanos y ustedes están aquí en la Embajada de España, me tienes que tratar así. No, estás en mi país, aunque este pedazo te pertenezca. El hombre estaba muy bien informado, pero así fuerte habló. Cariño, Virgo, todos se bajaron. Bueno, pues no se ponga así, hombre. Ya lo vamos a atender. Tampoco tiene por qué. No, ustedes me están provocando. Yo he venido aquí por una cita y así se le enfrentó, Virgo. Se le enfrentó.
lo atendieron, lo pusieron el sello y todo. Yo de esa persona aprendí. ¿Sabes por qué, Virgo? Mira, de todo se aprende, Virgo. Entonces, ¿sabes qué aprendí yo, Virgo? Que a las personas que se creen dioses, alguien le tiene que bajar de su trono. Es así. Cuando yo he ido lo que es a mi consulta para que me hagan la intervención con radiofrecuencia, cuando yo fui la primera vez al médico, porque después de 3 años me operaron, cariño. Bueno, es una intervención de 5 minutos. No sé si llamarlo operación eso, pero no podía respirar. Ahora estoy mejor, pero todavía tengo que hacerme otras cosas. Entonces, mi querido Virgo, la doctora simplemente, ¿sabes qué me dijo? Eso es psicológico aquí en España. Eso es psicológico, ¿vale? Tú te lo estás creando en tu mente. Por eso los doctores a veces no tienen tacto, sinceramente, ¿vale? Y yo le dije, no puedo respirar, lo digo. Hay algo aquí que no me deja pasar. No puedo respirar. A veces tenía crisis que tenía aquí de emergencia. Entonces, mi querido Virgo, ¿sabes qué hice yo? Como soy terco, me fui a Perú a una clínica y me vine con el documento aquí. Cuando otra vez me dijo, no, tú te equivocas, lo dije. Yo vengo con una prueba, con un certificado de un especialista. ¿No ves cómo no entra ni mi dedo, se me está tapando? Lo grité a la doctora. Sinceramente lo grité, ¿vale? Lo grité, cariño. Y ahí recién me dijo, bueno, me dice, bueno, si te hacemos esta intervención que tú estás pidiendo solo es para que respires bien. Si eso es lo que yo quiero. Yo no quiero que me arregles mi nariz. Yo estoy conforme con mi nariz de Tucán. Yo no quiero que me arregles la nariz. Yo quiero respirar. Entonces, yo aprendí esto de este hombre. Que a veces hay personas, cariño, que no puedes ir con esa forma de plan sumiso o sumisa, porque te comen vivo, Virgo. Te comen vivo, corazón. A veces en la vida hay que portarnos duros. A veces en la vida hay que transformarnos para que nos escuchen, Virgo. Porque si tú de repente vas de una forma pacífica, se ríen en tu cara, Virgo. ¿Por qué? Porque quizás piensan que son poderosos, que saben más que uno. No, corazón. Hay que defender nuestros derechos. Hay que reclamar lo que nosotros creemos que es justo, Virgo. Entonces, ¿por qué te digo con esto, Virgo? Esta persona que solamente te dice que tú tienes la culpa, que tú no vas a ganar ese proceso, que tú tienes que irte de casa, que tú tienes que renunciar al trabajo, no, te equivocas. Tú tienes que decirle, me iré cuando yo quiera. Yo voy a renunciar a este proceso porque yo quiero, no porque tú me lo digas. Y por lo tanto voy a continuar con este trámite. Si una persona te dice, Virgo, tú no vales nada, no, te equivocas. Yo valgo mucho. ¿Por qué? Porque yo estoy hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué tienes tú para que tú valgas más? ¿Tienes 3 ojos? A lo mejor tiene 3 ojos, ¿no? Por eso que vale más, el mutante. A lo mejor tiene 3 ojos. ¿Qué tienes tú para que me digas que tú vales más? ¿Tú vas a vivir más que yo? No. Todos vamos a estar en el mismo lugar. ¿Qué pasa? ¿Tienes yo que sé 3 ojos, 4 piernas? No, eres igual que yo. Entonces, Virgo, esas personas que tratan de minimizarte, esas personas que tratan de confundirte, no. Tú pórtate sumiso, tranquilo, con amor, con personas que te dan amor, con personas que te tratan bien. Pero personas que te tratan mal, tú tienes que defenderte. Y eso no tiene nada de malo, Virgo. Eso no tiene nada de malo. Eso no te va a hacer una persona pecadora, pecador, no. Tú tienes que defenderte. Tú no estás en esta tierra para que hagan contigo lo que quieran. No, tienes que defenderte. Por eso que te he explicado esta historia. Yo soy como una computadora. Cada suceso importante que me aporta algo bueno, yo me lo quedo en mi vida. Y me acuerdo claro la cara de esta persona. Su nombre no me acuerdo, pero la cara me acuerdo. Y así tengo tantas cosas en mi vida. Y vosotros también, cariño, de cada suceso, de cada evento, de cada situación, saquen lo mejor. Saquen lo mejor, cariño.
yo aprendí algo en el consulado de España de este hombre. Yo aprendí algo, Virgo, que en la vida a veces hay que ir por delante. En la vida a veces, cariño, hay que mostrar fuerza, carácter, porque si no te comen, Virgo, te comen. Y así voy por la vida, y así me ha funcionado la vida. Llevo 15 años prácticamente solo en España. No tengo familia, pero aquí estoy, cariño. Con casi 44 años, ¿acaso me ves que estoy hecho para los perros? No. Me mantengo, mira, estiradísimo, corazón. Entonces, mi querido Virgo, todo es cuestión de actitud, todo es cuestión de amor propio, todo es cuestión de que tú digas, yo soy perfecto, yo me quiero, yo me amo. Cariño, es esto. Voy a dar amor a las personas que merecen amor. Voy a ser comprensivo con las personas que son comprensivos conmigo. Voy a ayudar a las personas que me ayudan a mí. No a las personas que me critican, no a las personas que me ponen obstáculos. En la vida también, Virgo, se tiene que hacer filtros. También, en el transcurso de tu vida, Virgo, vas a conocer a muchas personas, pero no todos te van a acompañar hasta el final. A lo mejor llegas hasta tu final solo o sola. Con esto no te digo que no disfrutes el presente, el momento. Disfruta con esas personas, vive con esa persona, sonríe con esa persona. Pero si un día esa persona no está, que quede como un bonito recuerdo, ya está. No tengas miedo a la soledad, no tengas miedo a la tristeza, no tengas miedo, cariño, a que a lo mejor me diga, Rich, aquí me acompaña al médico. Yo me he ido al médico muchas veces solo, con dolor, arrastrándome. Aquí estoy, Virgo, es una experiencia. Eso nos hace más fuerte, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Ay, mi querido Virgo, me ha encantado tu lectura. Me encantan, a mí me encantan las lecturas bonus, sinceramente, ¿vale? Haría solamente lectura bonus, pero no puedo por el tiempo. A mí me encanta porque sacan lo mejor. Para mí, sacan lo mejor. Sé que a lo mejor mucha gente dice, Richard, a mí no me interesa la evolución. A mí solo me interesa que me digas si mi hombre me llama. Mira, aquí hay otra historia, Virgo. Hace unos días una persona me ha escrito por el correo y entonces yo para hacer una lectura yo cobro, ¿vale? Pero como lo noté tan desesperada y me contó su historia, lo di lo que es un consejo. Mi consejo era que con la persona con la cual estaba, pues simplemente no era la persona correcta, que inclusive podía tener problemas ella y sus criaturas, que pensara más en ella y en sus hijos. Lo dije, tienes que alejarte de esa persona. ¿Sabes qué me dijo? Ya, Richard, ya lo sé todo esto, pero dime si me voy a ir con él. Y si nos van a hacer daño o no. O sea, sinceramente lo eliminé, no lo respondí ya. ¿Qué me dice con esto, Virgo? ¿Qué me quiere decir con esto? Hay personas que no quieren aprender. Hay personas que no quieren entender. Hay personas que por más que Dios lo diga, con esa persona tú no vas a ser feliz, no quieren aceptar. Hay personas que a lo mejor tú lo dices, cuidado, no vayas a esa esquina porque en esa esquina está el mal, te van a hacer daño. No quieren entender. Hay personas que no se dejan ayudar, Virgo. Y cuando hay personas que no se dejan ayudar, no puedes perder tu tiempo. ¿Por qué? Porque seguro que hay otra persona que necesita de tu consejo, que necesita de tu ayuda. Seguro que hay otra persona que va a apreciar. Es así, lamentablemente es así, Virgo. Entonces, todo es aprendizaje, mi sacerdote, mi sacerdotisa, todo es evolución. Las cartas solamente te guían, te aconsejan, no te van a resolver tu problema. Eres tú quien va a resolver sus problemas. Eres tú, con tus decisiones, escuchando consejos, buscando tu claridad. Las cartas solamente te guían. Es como un psicólogo. Es así. Te quiero, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Sé feliz. Se fue la hora. Hasta la vista. Bendiciones, corazón.